Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TV UGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Es un placer estar nuevamente aquí con todos ustedes en su programa REDIE, Semillero de Investigación, un programa de ustedes y para ustedes. En esta ocasión contamos con la presencia de un invitado sorpresa en el marco del 10º Congreso Postdoctoral del Instituto Universitario Anglo-Español y el 4º Encuentro Internacional. Nos acompaña el doctor Aldo Ocampo González. Aldo, bienvenido, es un gusto que estés aquí con nosotros desde nuestra República Hermana de Chile. Muchísimas gracias, el placer es mío estar hoy contigo acá y con todos los televidentes compartiendo en esta entrevista. Excelente, muchas gracias por acompañarnos. Mira, nos da mucho gusto que vengas a acompañarnos, que vengas a platicarnos lo que ustedes desde Chile están trabajando. Me gustaría que platicaras con nuestro público primero para que te conozcan y sepan en dónde te desenvuelves y en qué ámbito estás desarrollando tu trabajo, sobre ti y sobre las actividades que realizas. Sí, ¿Te bueno, parece? Sí, con todo gusto. Bueno, yo soy de formación profesor de educación primaria. En ese peregrinaje después migré hacia la lingüística, la filosofía, la sociología, lo que se materializó en que, bueno, estudié 4 maestrías, ¿no? 2 de educación, después una de lingüística, una de discapacidad, y después culminé con mi doctorado en ciencias de la educación, donde me metí en todo el tema o empecé a trabajar académicamente lo que era la epistemología de la educación inclusiva, que viene a ser mi principal línea de trabajo, pero una línea de trabajo que en el fondo va cruzando campos del conocimiento, ¿no? En ese caminar, por el 2015, porque este año cumplimos 10 años de la fundación del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva, CELEI, lo fundamos con 2 propósitos clave, ¿no? en ese momento. Primero, era actualizar el conocimiento en la materia de educación inclusiva para superar su error más exitoso, que es confundirlo con la educación especial. Y como segundo eje, que dio vida a nuestro centro de investigación, fue fundamentalmente dar paso a otro tipo de conocimiento, otras herramientas metodológicas que permitieran responder de manera más oportuna de cara a los problemas que Latinoamérica tiene en materia de educación inclusiva. Entonces, de alguna manera el centro tiene esta predisposición de dar una visión de avanzada a nivel teórico, político y metodológico en cada uno de los objetos de análisis de la educación inclusiva. Con esto no quiero decir que negamos la educación especial, pero no es nuestro principal objeto de análisis. Lo pensamos a nivel de problemas estructurales, problemas relacionales de la injusticia. Tratamos de dar una mirada mucho más amplia de la injusticia educativa y sociales que afectan a nuestro estudiantado, pero también hacemos una apuesta imaginativa de buscar otras teorías, otras metodologías de investigación para ir aclarando qué es exactamente esto que llamamos educación inclusiva, ¿no? Entonces de ahí, bueno, hacemos muchas publicaciones, generalmente en nuestros eventos académicos están presentes grandes intelectuales que leemos, que estudiamos a nivel de posgrado, y hemos cultivado una relación con estas grandes mentes porque nos interesa expandir el imaginario en torno a la educación inclusiva. Qué interesante, ¿no? Porque finalmente creo que sí es muy importante hacer esta separación de conceptos, ¿sí? De ideología que se viene arrastrando a lo mejor a lo largo de mucho tiempo y que puede a lo mejor crear esta pequeña confusión. Es importante determinar que, bueno, precisamente esta educación inclusiva abarca todos los ámbitos, abarca todos los espacios y todos los rubros en los que se desenvuelve el concepto general de educación. Y de, como bien dices, o sea, el instituto, bueno, de alguna manera está trabajando a partir de esta. Cuéntanos un poco más sobre lo que es el CELEI, cómo es que a razón de esta iniciativa empieza a hacer su trabajo y cómo empieza a desarrollarlo desde Chile. Bueno, eso es una cosa bien como loca, digo yo, como ocupando una palabra coloquial,
porque de alguna manera lo que dio vida al CELEI fue primero un grupo de investigación que yo dirigía, que era sobre fácil lectura, que en el fondo es una metodología de análisis de texto para simplificar los textos y hacerlos más comprensibles para personas que tienen alguna discapacidad o bien sabiendo leer y escribir no comprenden lo que leen. Entonces en ese momento empezamos a pensar con 2 o 3 colegas más cómo podíamos formalizar un espacio para hacer investigación en serio de educación inclusiva. Cuando digo en serio, es explorar otros marcos intelectuales, otros espacios de conocimiento que en las universidades que en aquel entonces pertenecíamos no encontrábamos voces, cabida. ¿Ya? Y en ese entonces, como yo tengo un mal muy encarnado dentro de mí, que me gusta hacer las cosas bien y soy muy rígido a veces, ¿no? Terminé yo quedándome a la cabeza, pero eso posibilitó que gran parte de lo que yo ya venía haciendo como investigador a nivel de contactos con colegas facilitara el establecimiento de redes, convenios. Llegamos a tener más de 100 convenios a nivel mundial con distintas universidades, centros de investigación, y eso posibilitó que muchos investigadores de Latinoamérica, de muchas instituciones de reconocido prestigio, entraran en contacto con nuestros programas, nuestras cosas. Entonces, al alero de eso, bueno, formamos 4 grupos de investigación que hoy día funcionan en el CELEI, uno de pedagogía hospitalaria, otro de investigación en educación inclusiva, uno de teoría crítica en el sur global y otro que es de estudios críticos de educación inclusiva. Paralelo a eso, tenemos ya un programa de postdoctorado en teoría crítica que va a iniciar su 4ª versión ininterrumpida. Iniciamos con la Universidad Nacional del Centro del Perú el programa de postdoctorado en epistemología social e investigación crítica, donde alojamos, ¿no?, distintos proyectos de investigación que vienen a abrir los temas que habitualmente mencionamos, y estamos preparando un doctorado en investigación de la educación inclusiva con un plan de estudio bien interesante, bien abierto, pero todavía estamos terminando el diseño. Y paralelo, instauramos desde el 2018 en adelante, 2019, la distinción honoris causa, que la hemos entregado ya a 18 grandes intelectuales reconocidos a nivel mundial: Henry Giraud, Peter McLaren, David Le Breton, Gayatri Spivak, o sea, grandes mentes, y que eso nos ha dejado a nosotros muy contentos porque hemos tenido la recepción de estos grandes autores de poder ser parte de nuestra comunidad y encontrar un espacio de recepción. Ahora también ahora está un poco detenida la publicación científica que tuvimos por un problema de software, pero también tenemos Polifonía, Revista de Educación Inclusiva, que con solo 2 números alcanzó muchas indexaciones, solo le falta entrar en Scopus, JCR. Entonces ha sido un proyecto que ha tenido mucho espíritu. Logramos acreditarnos en Claxo, en el Consorcio de Teoría Crítica de Norteamérica, para una institución autónoma que no está afiliada a una universidad, pero que trabaja en alianza con muchas universidades. A mí me deja muy contento los 10 años del CELEI, porque ha sido 10 años de mucho trabajo, pero hicimos a la inversa. Mientras creamos el instituto nos dedicamos a producir teoría, no a formalizar tanto los procesos administrativos. Y luego fuimos por eso. O sea, primero hicimos la teoría, nuestro soporte, y luego empezamos a mejorar lo administrativo. Y eso nos tiene bien contentos para los 10 años de todo lo que este espacio ha sido, ¿no? Y post pandemia decidimos seguir trabajando 100% online porque hemos tenido una recepción mayoritariamente más fuera de Chile que dentro de Chile, y esto nos deja muy contentos porque a nuestras actividades viene gente hasta de Angola, de África. Entonces ha sido un espacio muy lindo donde hemos podido pensar temáticas muy relevantes a nivel postdoctoral, doctoral. Todos los años hacemos una escuela de investigación postdoctoral abierta, gratuita, ¿no? Y eso nos deja muy, muy contentos. No, y creo que finalmente el trabajo que está realizando el instituto, como bien comentas ahorita, la educación gratuita y la educación a distancia y los espacios a los que han estado llegando, creo que de alguna manera están abarcando una población muy grande, y están ofreciendo alternativas que sustentan y que de alguna manera soportan el sistema educativo, ¿no? Sí, claro, y sobre todo vienen muchos colegas de México, de distintas partes de México, a nuestras actividades. Y lo más loco, y digo loco porque es una cosa muy singular, la gente viene permanentemente a las actividades, ¿no? Y no viene interesada porque van a recibir un certificado, viene porque les interesan las temáticas, porque ha entendido lo que nos preocupa y lo que nos ocupa en nuestro pensamiento. Entonces eso es bien importante, y yo lo digo porque soy profesor en muchas universidades. No siempre uno lo encuentra en una universidad que se genere una comunidad que adhiera a ciertas ideas. Entonces eso ha sido lo más importante de todo el proyecto.
Y creo que de alguna manera esto repercute en investigadores convencidos, Sí, en una sociedad convencida de la importancia que tiene este tipo de trabajo sí, en el sí. instituto, este tipo de dirección, Mm, ¿sí? En cuanto a al concepto de sí, educación sí. y en cuanto a los conceptos que subyacen a partir de él, ¿no? Sí, claro, sobre todo porque hemos hecho una apuesta por redefinir, o no más bien por hacernos cargo de entender a cabalidad qué es la educación inclusiva. Y eso ha implicado, bueno, redefinir conceptos, marginar ciertas explicaciones para privilegiar otras, que son las que efectivamente van a dar una visión más amplia, a responder más con una especificidad, y sobre todo porque nos interesa ofrecer un proceso o un discurso que tenga una solidez y que no sea un discurso mercantilista en el sentido de que sirva para todo pero no resuelva nada. Entonces nos interesa justamente hacer academia como la hemos entendido desde siempre, que en el fondo es pensar los temas que nos ocupan seriamente y ir tomando redes o haciendo otro tipo de exploraciones. Pero fundamentalmente el CELEI hace investigación teórica y aplicada. Yo soy la persona que más hago investigación teórica, pero los demás hacen investigación aplicada en sus líneas de investigación. Y eso ha permitido en el fondo ir construyendo una comunidad también que va adheriendo a nuestros planteamientos, a las visiones que de ahí se dan. Sí. Y lo otro que se me olvidó mencionar es que tenemos varias cátedras dedicadas a autores. Entonces tenemos una cátedra, por ejemplo, dedicada a Alain Badiou, que la hacemos con la Facultad de Filosofía de la UNAM. Tenemos otra que es la cátedra Roger Slee, que está dedicada a esta gran figura de la inclusión británica. Y así tenemos varias cátedras que se hacen, celebran anualmente un espacio, un seminario, algo así. ¿Sí? Sino de alguna manera, como tú dices, hacer el trabajo de hacer academia y que verdaderamente tenga un impacto y Mm, una corrección, un aporte al campo del sí. conocimiento, ¿no? Me encanta el tema, me encanta la forma en la que nos estás compartiendo el trabajo que realiza el centro, pero me gustaría que nos retiráramos a una pausa cultural y retomamos nuevamente, ¿te parece bien? Sí, con mucho gusto. Nos retiramos un momento a una pausa cultural y en un momento volvemos. Estamos de regreso con nuestro invitado Aldo. Antes de retirarnos a la pausa cultural, platicábamos precisamente sobre el trabajo que el CELEI ha estado haciendo en los campos en los que ha impactado, todas las instituciones en Mm, las que de alguna manera colabora también y la finalidad que de alguna manera tiene, ¿no? Creo yo que es muy importante que nuestro público entienda cómo es que el instituto busca o direcciona su interés precisamente en la educación inclusiva. Cuéntanos, específicamente, ¿a dónde nos lleva esta entonación que tiene el instituto? Sí, bueno, en primer lugar, como ya yo decía antes de la pausa, hay un interés fundamental desde su fundación por avanzar en la construcción de una teoría sobre educación inclusiva, algo que no existe y que está sustituido por dos errores fundamentales en la literatura especializada o en el campo de investigación. El primer error es que es tomar los contenidos, los saberes, las teorías parciales de la educación especial y injertarlas en el corazón de la educación inclusiva, como que en el fondo uno translitera, ¿no?, el corazón de la educación especial y lo injerta como corazón de la educación inclusiva. Lo que llamamos la visión neoespecial, que es la visión más extendida para hablar de inclusión, pero que induce al error más evidente, que es confundir la educación especial como inclusiva, ¿no? Y que este error está muy presente en la política educativa, en la formación de los educadores, en los posgrados y en la literatura en general. Pero también vamos a entender desde su fundación que la educación especial va a ser un objeto de análisis dentro de la inclusión, pero no la inclusión en sí misma. Y esto de alguna manera es importante porque en la política pública y a nivel global, la idea es que para hablar de inclusión yo tengo que imponer el modelo epistémico y didáctico tradicional de educación especial. Entonces ese es el error y por eso que pareciera que todo queda completado dentro de la escuela, ¿no? A nivel didáctico, pedagógico, cuando esto induce a muchos más errores, sobre todo si queremos
responder a muchos grupos deprivados culturalmente o que sufren distintas formas de injusticia. Entonces ese fue el primer motivo. Dentro de ese móvil, nosotros nos empezamos a dar cuenta que la educación inclusiva era un discurso ambiguo y que necesitaba de fundamentos más sólidos. Y eso es y en este centro nació la epistemología de la educación inclusiva, nació la comprensión ontológica, nacieron los estudios sobre educación inclusiva y desde ahí fuimos conectando a distintas otros ámbitos o temáticas de análisis. Entonces, si bien el trabajo que hemos hecho a veces a uno le cuesta ponerlo en perspectiva, lo interesante es darnos cuenta que el error fundamental que circula en el mundo y que es un secreto a voces porque mucha gente sabe que eso es erróneo pero se reproduce, es de alguna manera confundir la educación especial con la inclusiva y reposicionar todos sus saberes, teorías, metodologías como parte de ella. Entonces lo que hoy día en el fondo pasa es que la inclusión queda atrapada por la educación especial y ella no conoce su verdadera identidad científica y va por la calle como sin saber quién es, va como haciendo cosas en el mundo sin saber quién es. Entonces por eso yo siempre digo que la educación inclusiva genera una metáfora del engañador engañado. Nace como un saber engañado que no se comprende ni se conoce con referencia objetiva a su saber, pero que va produciendo distintos errores en la política, en el sistema, en la política pública, en la formación de educadores. Y esto es bien singular porque en México, y esto lo digo con mucho respeto, hay muchos programas de doctorados en educación inclusiva. Y estos programas de doctorado incurren en este error. Sus mallas son profundamente contenidos de la educación especial. Y las temáticas, las luchas que incurre la educación inclusiva son de orden sociopolítico, estructurales, relacionales, que vienen a ver cómo esos impactos condicionan las trayectorias sociales y educativas de ciertos grupos. Pero al ponerlo desde el plano de la educación especial, vamos a caer siempre en lógicas adaptativas, compensatorias, ¿no? Que van a crear, como lo que yo digo en mi escrito, estructuras de asimilación inclusiva, es decir, van a hacer que las personas se incluyan a lo mismo, que muchas veces les genera desigualdad, mientras que las desigualdades siguen habitando como de costumbre en el espacio social, cultural. Entonces me parece que hablar de educación inclusiva tiene tres atributos importantes. Primero, pensar los futuros de la educación. Segundo, pensar críticamente los problemas de la educación y actualizar las teorías. Aquí cuando digo actualizar lo estoy haciendo o hago eco del concepto de actualización desde el punto de vista de la filosofía del acontecimiento, desde Badiou en adelante, que ellos dicen que la actualización es un doble impulso de creatividad. No es traer algo al presente, sino que es darle la vuelta y generar una versión mejorada o más poderosa de aquello que estamos trabajando. Entonces me parece a mí que eso es fundamental y sobre todo creo que la educación necesita de modos más contingentes y actualizados de entender el conocimiento y no de remitirlo solamente a cuestiones normativas, decretos, leyes, que en el fondo dejan la realidad en lo sustantivo donde siempre está y no hay una real transformación. Entonces podríamos ver que la inclusión como está concebida hoy, que en el fondo lo que sabemos de inclusión no es la inclusión, es la educación especial, genera una falsa política de transformación, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado porque se juega con la vida de las personas, con su destino social, y ahí es donde la escuela y el sistema escolar en general tiene que hacer una advertencia muy categórica. Claro, porque de alguna manera está generando una educación inclusiva despersonalizada. Exacto. ¿Sí? Porque está asumiendo las características y las necesidades Sí. de otra área de la educación. Entonces, la educación inclusiva en sí está despersonalizada por la importancia que debiera de tener, ¿no? Exacto, y en el fondo está despersonalizada, pero también está castrada en su identidad. Exacto. Porque su identidad es algo que no se conoce, se habla mucho de ella, se le cita mucho, pero ella ni siquiera se sabe conocer a sí misma. Y esto es porque está subyugada bajo los signos de la educación especial. Pero además es importante entender que la educación inclusiva es un gran misterio epistemológico porque en ella entran a jugar muchos factores filosóficos, políticos, metodológicos que son de difícil comprensión y poderlos abarcar todo en un mismo espacio. Entonces, a mí me parece que fundamentalmente hemos avanzado, pero hemos avanzado desde los errores. Ahora, ¿esto qué ha tenido bueno? Que nos hemos preocupado por una diversidad a medias,
por un sistema escolar que se ha comprometido a medias, porque por un lado apela a la diversidad, a la justicia, a la multiplicidad, pero con procedimientos que van en contra de esto, ¿no? Y por otro lado, me parece que el gran problema está en la formación de los educadores, donde siguen recibiendo un dispositivo de transmisión para entender la inclusión desde el lado erróneo, ¿no? Entonces ahí yo creo que es importante hacer una revisión, un ajuste de la literatura mucho más específico, donde los estudiantes interactúen con otros objetos de análisis mucho más poderosos para entender la injusticia, las desigualdades, ¿no? Que eso es lo que a ellos un poco les preocupa, ¿no? Y categorizarlo precisamente en el orden de las Sí, necesidades de cada una de estas áreas, ¿no? Finalmente, la educación como un todo, pero con sus diferentes ramas. exacto, exacto, exactamente. Y por eso que yo siempre afirmo, ¿no?, que en mis trabajos que la educación inclusiva es a secas hablar de educación, porque está contenido en el corazón más profundo del hecho educativo, ¿no? De lo que hacemos como educadores, de lo que hacemos como profesores. Sí, Es muy interesante y es muy importante darnos cuenta, Aldo, de esta orientación, de este giro que le das precisamente al concepto de educación, que de alguna manera el sistema educativo tiene una pincelada de él, ¿no? Sin embargo, adentrarnos en estas pequeñas áreas en las que de alguna manera crean una diferencia muy grande y crean un abismo entre lo que regularmente estamos trabajando sí, y lo que debiera de interesar. Entonces creo que de alguna manera nos viene a dar una, eh, mm, una sacudida muy grande, ¿no? O sí, sea, es importante darnos cuenta de cómo este cambio, este giro de intencionalidad y de conceptos modifica todas las estrategias, modifica la intención del mismo sistema sí. educativo y modifica el objeto de ser de la educación, ¿no? Exacto, porque de alguna manera la educación empieza a reconectar en términos más generales con sus propósitos más medulares, vuelve a haber una máxima ética de ser responsable de los estudiantes y de sus trayectorias, y también impulsa a buscar otros modos de comprender o dar cuenta de sus problemas educativos, ¿no? Entonces creo que ahí hay un problema fundamental. Sí. Entonces me parece que ahí hay un problema fundamental respecto de esto, ¿no? Y creo también que cuando nosotros abordamos la educación inclusiva, necesitamos tener claridad de qué hablamos en nombre de la educación inclusiva, ¿ya? No se reduce a las personas con discapacidad exclusivamente, ni a los trastornos de aprendizaje, sino que todo eso a ella le interesa, pero su principal lucha va a combatir la exclusión. Pero acá tendríamos que ocupar una metáfora, es decir, ¿cómo me voy a enfrentar a mi enemigo si no conozco ni comprendo cómo mi enemigo es? Entonces creo que la gran lucha que tendrían que tener los educadores en materia de justicia social e inclusión es entender el funcionamiento intrínseco o la mecánica de funcionamiento de lo que llamamos exclusión, segregación, desigualdad, para que no se convierta en un cliché exclusivamente social, político. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos y cómo esta mecánica va permeando la vida de muchos grupos, de muchas personas, ¿no? De manera, por supuesto, diferencial. Porque lo que tenemos más en el sistema escolar es una inclusión a través de las desigualdades. Entonces seguimos legitimando, hacemos acciones para reducir el problema cuando el problema sigue operando como de costumbre en la base de nuestra sociedad. Y ese es un problema que tenemos que aprender a combatir. Y también creo que un poco la idea de la diversidad nos viene a dar cuenta a reexplorar la naturaleza humana y a superar la opresión de la naturaleza humana, que es lo que más la visión ligada a la educación especial ha profitado, ¿no? Centrarnos en los daños, los trastornos, pero necesitamos recomponer la experiencia humana para dar respuestas educativas más acertadas a las formas de vida de las personas que hoy transitan por el sistema educativo en su conjunto. Y creo que dices bien el hecho de que no debemos de reducir la Mm, educación inclusiva precisamente a las personas con discapacidad. Al contrario, hay que abrirla, a ampliarla, a cubrir todas esas áreas, todos esos espacios y todas esas ramas mm, que la incluyen, que le permitan darle un trabajo efectivo, que le permitan mm, darle un crecimiento que verdaderamente impacte en el centro de sí, interés de la inclusión que abarca precisamente todas estas temáticas que en nuestra sociedad permean, ¿no? sí, sí, absolutamente.
Sí, no, Aldo, pues muchísimas gracias, de verdad, me encanta que hayas estado aquí con nosotros, que hayas venido a compartirnos el trabajo del CELEI, el trabajo que ustedes de raíz están desenterrando, ¿sí? Y que están tratando de compartirnos a todos y sacarnos ahora sí que del error, ¿no? Del error en el que hemos estado trabajando Sí, claro. desintencionadamente, ¿no? Finalmente creo que es un error de sintaxis, es un error de planteamiento, pero creo que precisamente por esto son estos acercamientos de investigación y de educación que nos permiten conocer y ampliar nuestra rama de trabajo, ¿no? Sí, no, para mí muchas gracias, un placer estar acá con ustedes y siempre Durango es muy cálido, muy amoroso cada vez que vengo. Te agradecemos mucho, de verdad, es un placer que hayas estado con nosotros, que Muchas nos gracias. hayas dedicado un poco de tu tiempo. Esperemos que no sea la última vez que vengas a visitarnos, tienes las puertas abiertas cuando nos gustes regresar y nos daría mucho gusto tenerte de nuevo. Muchas gracias. Te agradezco mucho el que nos hayas acompañado. En esta ocasión es todo por hoy, les agradecemos el placer de su atención. Mi nombre es Nubia Isabel Rivas Ayala, los esperamos la próxima con grandes invitados y muchas sorpresas. Hasta la próxima.